Bien, mis hermanos, feliz año nuevo a todos. Dios nos permite por su gracia y misericordia estar aquí. Ayer reflexionaba en las cosas que han pasado en el 2022 y de verdad que la gracia y la misericordia de Dios es algo bueno. Por eso decía el apóstol Pablo que no tomemos en vano la gracia de Dios, porque fue derramada sobre nosotros. Sé que hoy empezamos inclusive una serie titulada He aquí todo es hecho nuevo, y tenemos que entender esa parte, que cuando Cristo viene a nuestra vida todo lo hace nuevo. No puedes vivir atado a un pasado en ningún momento. Mire, mucha gente llega a conocer a Cristo, pero el problema es que no llegan a conocer todas las cosas que Dios hizo a través de esa obra redentora en la cruz, y viven todavía sujetos a hábitos, costumbres, actitudes y cosas que debemos de entender que ya debemos de dejarlas por completo, porque somos una nueva creación. Todo lo pasado, el estilo de vida antiguo que vivíamos, debemos de dejarlo ya en esa parte. Quiero que ponga atención a esto que voy a leer. Se llama No recicle la vida antigua. Mis abuelos se casaron a finales de la década de los 20 y se mudaron a la vieja casa familiar del abuelo. Dice, esta era una edificación enchapada en madera con un pasillo en el medio. En la década de los 30 decidieron derribarla y construir otra que fuera su hogar por el resto de sus vidas. Para consternación de mi abuela, muchos de los materiales de la antigua casa se reutilizaron en la nueva. Usaron viejos revestimientos y puertas y muchas otras piezas de madera pulida. Donde quiera que mi abuela miraba, veía la antigua casa. Viejas puertas que no cerraban adecuadamente, molduras rajadas con agujeros de clavos, ribetes de ventanas sin terminar. Era una fuente de sufrimiento para ella. Toda su vida deseó una nueva casa. Hermanos, cuando Dios nos hace entrar a su reino, tenemos que empezar a desmantelar y desechar la antigua manera de vivir en nosotros. Así que no puede reciclar la vida antigua. No la podemos hacer. Esta tarde quiero tocar el tema de esta serie y lo titulamos Vive como lo que eres, una nueva criatura. Tienes que vivir así. No puedes vivir atado al pasado. Como pastor y consejero, me doy cuenta que mucha gente vive tan atada al pasado que no ha disfrutado la nueva libertad en Cristo. Lo que es. Por lo mismo, porque no le cree a Dios lo que es. Y no puedes. Tienes que andar en novedad de vida y decir, wow, es una nueva vida. Sí, pero vívela a la manera de Dios, ¿no? En esa parte. Busquen en su Biblia 2 Corintios. Capítulo 5, versículo del 11 al 21, y lo vamos a tocar del capítulo 6, el versículo 1 y 2. Mire, vivir con el viejo ropaje de obras muertas, así lo trata la Biblia, no es lo que el Señor nos llama a hacer, sino con la nueva identidad que se va renovando día con día hasta que lleguemos a la perfección de su Hijo Jesucristo. Así que quiero mostrarte el primer punto de este sermón que debe quedarte muy plasmado en tu corazón, hermanos. ¿Cuál es? El saber que un día estaré ante su presencia debe movernos a compartir su mensaje. Era lo que Pablo hacía. Tú y yo vamos a estar un día en su presencia. Amén. Y tenemos que compartir lo que recibimos de gracia. Veamos ahí los versículos del 11 al 13. Y Pablo aquí describe el ministerio que le fue impuesto por el Señor, que abarcaba la obra de Cristo, la del Espíritu Santo y del Dios Padre Todopoderoso. También habla del punto de vista siempre eterno que requiere su ministerio. Pablo se apasionó. No encuentro en la Biblia otro hombre más apasionado que Pablo, honestamente. De todos los discípulos se los llevó de carrera. ¿Qué marcó la diferencia? Que entendió la gracia y la misericordia que se puso sobre él. Que Dios actuó con él, la entendió de tal manera que se apasionó. Y era un hombre que de verdad fue transformado. Y un hombre que no vivió para sí mismo, vivió para Cristo. Todas sus credenciales las dejó a un lado para presentar a Cristo siempre. Versículo 11 y 12. Dice, conociendo pues el temor del Señor. Esta frase es interesante. Pablo sabía que después de haber conocido al Señor, había un temor reverente y que no podía ser igual en ningún aspecto. Persuadimos a los hombres, dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Mire, aunque sabía que la salvación y destino eterno se reciben por fe en Cristo,
el pensamiento de que algún día estaría ante su Salvador le daba un temor reverente. Al decir, Pablo, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te capacité? Pablo, te puse un ministerio increíble. Te di la oportunidad de serme fiel en todo momento. ¿Qué hiciste con él? Este temor reverente decía, oye, un día voy a estar en la presencia de Dios. ¿Y qué cuentas le voy a dar de todo lo que me pidió y me entregó? Ese es el temor reverente que tenía. De llevar a los hombres, a la gente, a la reconciliación con Cristo. Día con día. No perdió el tiempo. Pablo sabía que su vida no sería igual después de haber conocido a Cristo. Y ninguna vida es igual. Ninguna. Tiene que ser transformada. Pensando, decía mi esposa, la única forma que la gente no quiere nada con Dios es, una, porque no la ha conocido, y dos, es por pecado. Porque están viviendo en pecado. Por eso no quieren nada con Dios. Pero es lógico, cuando tienes una vida en Dios, y se trata de vida espiritual, no vida intelectual, empiezas a cambiar tu vida por completo. Miren, al igual que nosotros, una vez que le conocemos, nuestra vida no puede ser igual. Y estaremos obligados a compartir aquello que se nos dio por gracia. ¿Qué te costó a ti? Nada. ¿Qué te costó? Nada. 6 años trabajé con jóvenes y me encantó. Y encontré un libro que no lo he podido localizar, créanme. Pero era un libro de tantas actividades con enseñanza bíblica. Yo recuerdo bien a mi mente una actividad que hicimos. Compré como 6 o 8 paquetes de roles de canela, tanto glaseado como el otro, y un galón de leche y vasos, pero escondí la leche y los vasos. Y entre los jóvenes alrededor, que estábamos así en la iglesia, empecé a repartir unos papelitos y ¡pum! Sale ganador un joven llamado Armando Inzán, un hombre fiel hasta Dios hasta la fecha, apasionado por Dios. Y fui, agarré el paquete, los 8 paquetes, se los entrego, toma, es tuyo. Y le dije a los jóvenes, me senté, quédate viendo, quédate, se corrió, todos así se el camino. ¿Qué hago con ellos? ¿Qué? Los repartimos. Bueno, repártelos. Ya saqué la leche y todo. Dije, ¿qué hiciste tú para merecer esto? Nada. Bueno, así fue la gracia de Dios actuando en nosotros. Por gracia recibimos, por gracia damos. En esa parte, Pablo conocía esta parte, que la gracia de él fue más abundante. Y platicábamos con mi esposa de los superlativos que usa Pablo. La grandísima gracia. Dice, tú tiendes mucho a hacer eso. Bueno, es parte de nuestra vida. Pero Pablo decía, es que es mucho lo que yo recibí y lo que tú has recibido también. Mira, el propósito precisamente del ministerio de Pablo era persuadir a las personas, a los hombres, dice, para que se reconcilien con Dios. Era la meta de él. Versículo 12. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. No según las credenciales, no según su estándar, no según su posición. Recuerden cuántos decían, nuestro padre es Abraham. Esta es nuestra credencial. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Se acuerdan? No, ustedes son hijos del diablo. Nuestro padre es el diablo, no Abraham. Porque si fueran de Abraham, seguirían las obras de Abraham. Lo que hace Abraham. Y es interesante cómo Pablo deja aquí muy plasmado que no es de acuerdo a las credenciales. Pablo antes presentaba sus credenciales en cuanto a la ley, fariseo de fariseos. Y ¿saben qué? Pero todo eso lo tuve por basura para alcanzar el conocimiento de Cristo. La defensa personal, Pablo aquí estaba defendiendo su apostolado. Por eso, si te das cuenta, en el capítulo 12, habla que se le fue impuesto un aguijón en la carne. Y él tiene que hablar de todas las cosas que recibió del cielo de parte de Dios. Y dice, pero ¿sabes qué? Dios me puso un aguijón en la carne para que el poder de Dios y el conocimiento no se me excediera. Y a veces Dios tiene que ponerlo en nosotros para que dependamos de Él por completo y nos demos cuenta que no se trata de nosotros, se trata de Dios en esa parte. Mire, lógicamente el mensaje de un cristiano está íntimamente ligado con su vida y ministerio. Es imposible separarlos.
No. A ver, pastor, una cosa es la iglesia y otra cosa es mi negocio. Wow, mire, yo trabajé en una empresa que estaba más torcido. Este hombre dice, híjole, tú eres pastor, ¿verdad? Me decían, sí. Él va a tu iglesia. Bueno, no mi iglesia, es de otro pastor que la está ministrando, pero, híjole, se me caía la cara de vergüenza de la forma que actuaba con la gente. Este negocio de Dios, pues, ¿y por qué actúas así? ¿Por qué no das testimonio a Dios en esa parte? Fue tan fuerte trabajar ahí 5 años, pero ¿sabe una cosa? Dios siempre nos bendecía. Tenemos que dar esa parte del testimonio, pero todo va ligado. No, pastor. Una cosa son los negocios, otra cosa es las cosas de Dios, otra cosa es mi trabajo, otra cosa... No, todo va ligado. Eres uno en Cristo y tienes que dar testimonio. Mire, precisamente Pablo no quería justificarse, él quería defender su conducta para tener en la audiencia que lo escucharan en base a su testimonio. Y que Pablo decía, espérenme, tengo un testimonio, porque mucha gente lo atacaba en esta carta y le decían, ¿sabes qué? Tú no eres apóstol. Pablo tiene que defender su apostolado. Y él le dice, ¿saben qué? Claro que sí. Y tiene que hablar de su conversión. Yo era perseguidor, mas fui tomado en misericordia porque lo hice por ignorancia. Pero Pablo sabía que ya no podía ser igual en su vida. El apóstol, a diferencia de sus opositores, no se apoyaba en las credenciales o asociaciones externas. Nunca hizo uso de eso. Jamás. Allá en 2 Corintios 12, ustedes me obligaron a gloriarme. Pero yo no quería hacerlo. Tuve que hacerlo para mostrarles el apostolado que Dios me había dado. Pero ustedes fueron los que me obligaron. Y decía, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo fuera el cuerpo, pero que subió al tercer cielo y le fueron dadas palabras que no puede pronunciar fácilmente. Pero así como le dio esa experiencia a Dios, también le dio un hijo en la carne, para que no se le subiera el conocimiento. Hermanos, Pablo sabía que el Espíritu Santo es el que guiaba su vida de ahora en adelante. Ni siquiera se preocupaba, fíjense, por su propia reputación. Sabía quién era en Cristo. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que estaba defendiendo. Jamás se preocupó Pablo por su testimonio. Siempre presentó a Cristo. Sed imitadores, les dijo a los corintios, de mí como yo de Cristo. Los corintios no conocieron a Cristo, pero ¿cómo lo iban a ver? A través de Pablo. Y es interesante esta parte. Lo que sí le preocupaba era la recepción de su mensaje, que fuera claro. Siempre. Acuérdense, Pablo dice que era fuerte en la disertación de la palabra. Duraba horas. Por eso vamos a orar este año 3 horas predicando, ¿cierto? No. Pero ¿se acuerda de aquel joven que cayó de un tejado? ¿Y qué hizo Pablo? Fue y lo revivió. Ahora me escuchas. No es cierto. Fue y lo revivió. Pero si te das cuenta, Pablo siempre el mensaje era el mensaje de la cruz. Y ni mi palabra, decía Pablo, ni mi conocimiento he dado de sabiduría humana, sino del poder y del poder del Espíritu Santo. Día con día. Y no me propuse otra cosa, dice. Ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, sino a presentar a Cristo y a este crucificado, el mensaje de la cruz. Era todo. Pablo no hablaba de su testimonio, tuvo que hablar de su testimonio para que la gente entendiera, es que yo era el perseguidor antes de la iglesia. Pero ¿saben qué? Ya no. Era un fariseo de fariseos, era un doctor de la ley, guiado bajo los pies de Gamaliel. ¿Y qué pasó? Todo eso lo tuve por basura. Hermanos, versículo 13. Pablo quería que se gloriara la gente, fíjese, en Cristo, no en las apariencias. Hay gente que te puede decir, pues yo estoy en tal iglesia, yo hago esto y se gloria en las apariencias, pero no en Cristo. No lo que Cristo ha transformado su vida. Cuando nos presentamos, me encanta, tengo un gran amigo y buen pastor en Estados Unidos, y cuando lo presentaron, decía, híjoles, pues es mucho mole para tan poco pago. Siempre ha sido muy humilde, dice, es que a que tenemos que presentar es a Cristo, no a nosotros.
Las credenciales, bueno, tengo licenciatura en esto, en esta otra, una maestría en esto. Pablo jamás anduvo con esas cosas. Y es la parte que a mí me impactó, hermanos, porque muchos de mis maestros en el seminario, en particular uno de ellos marcó mi vida, Benjamín Brozovic, cuando él se presenta. Mi nombre es Benjamín Brozovic, soy hijo de Dios, soy embajador de Cristo. Presentó a Cristo en todo momento, antes que todas sus credenciales, cuando era un hombre con doctorado, licenciado, con todo. Pero un hombre tan sencillo que te enseñaba la esencia de la Biblia. Lo que tuvimos con él era la clase de consejería. Y vieras qué pasión para enseñarte. Nos ponía en compañeros y nos rotaba completamente. Yo recuerdo que tengo un gran amigo también, Christian, está en Estados Unidos pastoreando. Y llegó un momento que ya no teníamos tema. Y empecé yo a descargarme con él y le empecé a contar la historia de un patito que se me había perdido. Y se moría de risa. Y va el maestro y le dice, ¿así vas a atender a la persona? ¿Te vas a reír de ella? Es que te va a tocar así, gente. Y tienes que atenderla. Y tienes que ser paciente y presentar siempre a Cristo. Este hombre nos enseñó con una pasión. Pero ¿sabe cuál era lo más importante para él? Nuestra relación con Dios. Siempre lo mostró. Y siempre nos hablaba. Y nos mandaba inclusive, quiero que vayan y hagan su devocional y vengan y compartan. Es Cristo todo, hermano. Mire, precisamente versículo 13. Así lo consideran a Pablo. Porque si estamos locos, es para Dios. Bendita locura, él mismo decía. Bendita locura. Y somos cuerdos, es para vosotros. De acuerdo a sus criterios. Pero a Pablo lo tenían por loco. Por esa pasión que tenía por Dios. Y la gente te puede tener así, hermanos. Pero ¿sabe qué? Aquí subraya su sinceridad. Pablo estaba dispuesto a ser tenido por loco. Y miren, ¿quién sino un demente loco mostraría tal interés por sí mismo? Y fíjense que estaba tan loco así Pablo, que se atrevió a ir otra vez a ese lugar donde fue expulsado y apedreado. No le importaba. No le importaba su vida. ¿Qué le importaba? Cristo. Presentar siempre a Cristo. Hermanos, solamente una persona que estuviera dedicada completamente a Dios mostraría tan poco cuidado así. Y este era Pablo. No le importaba su vida, le importaba mostrar a Cristo. No le importó todo lo que pasó. Y Pablo escribió cartas tan preciosas en un hotel de 5 estrellas llamado Calabozo. Y que lodo a veces hasta acá. ¿No es loco eso? ¿No es locura? Gracias a ese hombre, muchos de nosotros hemos entendido las Escrituras. Gracias a esa pasión de este hombre. Y sabe, podemos ser igual a él cuando nos apasionamos para Cristo. Con todos los corintios también conocían bien el lado cuerdo de Pablo, como maestro, como padre amante también. Y él le decía, es para vosotros. En su propio estilo, Pablo había expresado el resumen de la ley: amar con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar a su prójimo como a sí mismo. Veamos entonces el segundo punto de nuestro sermón. Entiéndelo. Estás obligado a vivir diferente una vez que lo has conocido. Y esto es una obligación, y responsabilidad de cada uno. Ahora, ¿por qué habría de vivir Pablo de esta forma? Veamos versículos 14 y 15. Vea la razón. Porque el amor de Dios, de Cristo, ¿qué? Nos constriñe. La palabra constriñe significa nos obliga. ¿A qué nos obliga? A vivir diferente. Te obliga a vivir diferente. No puedes ser igual. Si tienes vida, el Espíritu Santo te va a incomodar de tal manera que no vas a vivir para ti, vas a vivir para Él. Y gracias al Espíritu Santo que lo tienes en tu vida, no te sale nada bien. Y viene la lucha y dices, ay, otra vez. ¿Sí? ¿Y sabes lo que te dice la Biblia? Que el espíritu y la carne se oponen para que no hagas lo que quisieras, para que no vivas para ti. Ya no puedes vivir igual. Gracias a eso, ahí muestras que tienes vida.
La incomodidad que pone en ti. Cuando no te incomoda, tienes que pensar si realmente recibiste la vida de Cristo. Pero no puedes vivir igual. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Ay, Señor, qué aburrida la vida. Yo quiero vivir una vida cristiana, pero a mi manera. No hay. No hay a tu manera. Esa es la manera de Cristo. ¿Por qué se aburre la gente en la vida cristiana? Mira, hay dos extremos. Los que se aburren en la vida cristiana porque no se someten. Y aquellos los que viven un libertinaje en la vida cristiana y dicen, ay, qué padre la vida cristiana. Eso no es la vida cristiana. Toma la libertad como ocasión para libertinaje para la carne. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana está sometida y gozas en Dios, disfrutas, vienen pruebas, vienes todo, pero Dios siempre está contigo. Y el Espíritu Santo te respalda en tu vida. Pablo decía aquí, pensando en esto, que si uno murió por todos los creyentes, los que le van a conocer, dice, luego todos murieron. ¿Cómo que todos murieron? Todos murieron a sí mismos. Morimos a sí mismos, hermanos. Ya no queremos vivir para nosotros. Muchas ocasiones yo intenté vivir para mí y dejar a un lado a Dios, no pude. Fue el tiempo en que pude resbalar, pude cometer tantos errores y me di cuenta que ya no podía vivir igual. Pero Dios te restaura y te levanta. Mire, lo hacía porque Cristo había vivido así, quien a pesar de poseer prerrogativas divinas, estuvo dispuesto a encarnarse y seguir el camino de la obediencia hasta la cruz, muriendo por todos los escogidos. Por fe, Pablo se identifica con Cristo en su muerte y resurrección y vivía con la misma abnegación del Señor. El amor de Cristo que lo había convertido, ahora lo obligaba a vivir diferente. Ya no puede ser igual. Versículo 15. Dice, y por todos murió. Vea el propósito aquí. Me encanta esta parte. Yo me enamoré tanto en el seminario de la cuestión gramatical, de entender los propósitos, entender la gramática, la Biblia. Dije, todo tiene un propósito. Entonces Dios me muestra estos. Mire lo que dice aquí. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven, los que tienen vida en Dios ahora en Cristo, ¿qué cosa? ¿Ya no qué? Ya no vivo. Para sí, sino ¿qué? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces dice la Biblia que ya no puedes vivir para ti. ¿Para quién tienes que vivir? Para Cristo, porque tienes la vida de Cristo. Entonces, sí, pero es que deme chancita, pastor. Tantito, a mi manera. Hay gente que me ha dicho, pastor, acuérdese. Usted me ha dicho que mi primer ministerio es mi casa. Sí, pero ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde estás haciendo tu primer ministerio? No es pachanga. Ni pachangos tampoco. ¿Qué es? Es vivir a la manera de Dios. Día con día. Tu primer ministerio es verdad, es tu familia. Pero si no estás alcanzando a tu familia para Cristo, y no estás ganando, enseñándoles a Cristo, no estás haciendo ministerio. No estás haciendo el ministerio de la reconciliación. Y dice, para aquel que murió resucitó por ellos, para aquel que te dio nueva vida, nueva esperanza. La vida cristiana no es aburrida. Es aburrida para el que quiera. Porque vas adquiriendo conocimiento y vas calmando tu corazón y llenándolo a tal manera que dices, Dios, gracias por hacerme ver esto. Gracias porque sé que ahora me le has librado de tantas cosas. Usted no sabe cuando sale de su casa cuántas cosas lo libra el Señor. Usted no se ha dado cuenta. Dice, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él está comprometido contigo. ¿Tú estás comprometido con Él? No sabes cuántas batallas se libraron para que tú fueras, ¿verdad?, preservado. Hermanos, estamos seguros en Cristo. ¿Qué andas mirando y coqueteando al mundo? ¿Qué le andas dando palmaditas al mundo? Atrévete a vivir para Cristo. Las cosas son distintas. Mire, más adelante, al discutir el ministerio de la reconciliación, Pablo desarrolló las implicaciones históricas y objetivas de la expiación de Cristo.
todos los que por fe habían recibido los beneficios del sacrificio de Cristo, los que ahora viven espiritualmente, tienen vida, deberían responder viviendo sin egoísmo e involucrándose en ese ministerio de reconciliación. Todos estamos obligados. El domingo pasado una personita me decía: pastor, háblele a mis parientes de la palabra del Señor. ¿Y por qué tú no le hablas? ¿Por qué no le quieres hablar? ¿Sabes por qué no nos atrevemos a hablar a veces? Porque no tenemos un buen testimonio. Queremos que vengan al conocimiento de Cristo, pero es interesante, ¿qué les estamos mostrando? Imítame a mí como yo estoy imitando, pues no sé quién, no quería eso, no, pero imítame a mí. No puedes imitar las cosas del mundo. No puedes estar coqueteando con esa parte. Deberían de vivir no para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Ahora, vivir para sí es muy fácil de identificar, hermano. Fíjese, estás más enfocado en tus necesidades que en las de los demás. No compartes de la gracia, pues primero eres tú, solo tú. Como decía mi abuela, primero mis dientes, luego mis parientes, ¿verdad? Él vivía para Cristo. Él sabía que si llegaba a morir por la causa de Cristo, ¿era qué? Gran ganancia. No, pero yo no quiero morir para Cristo. Tienes que morir. ¿Dónde empieza primeramente el morir para Cristo? En tu interior. Tus anhelos, tus deseos mueren para poner los anhelos de Dios, que son mucho mejor y excelentes que los tuyos. Hermanos, en nosotros no hay nada bueno. Por eso necesitamos a Cristo. En nuestra carne no hay nada bueno. Necesitas a Cristo. Pablo expresó estas palabras a la iglesia de Filipos, ahí en el capítulo 1, de los versículos 21, en la carta a Filipenses, que tanto hemos repetido a veces, pero sin entender. Fíjese lo que dice. La razón, porque para mí, ¿qué? El vivir es Cristo. Y el morir Es ganancia. Perfecto. Vamos a ver, ¿lo entendemos esto? ¿El vivir es Cristo? Sí. Que se muere. Estar en Cristo es ganancia. Si el vivir para ti es Cristo, entonces ¿por qué vives afanado? Se supone que ya estás muerto a eso. Porque vives con preocupación. Y Pablo decía aquí, y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque ¿a dónde pasas? Vida eterna. Ya la tienes. Te vas directo. Pero Pablo en este contexto le dice, ¿saben qué? Estoy entredicho. Queriendo yo partir para el Señor, pero estoy estrecho. Porque no sé si es mejor, y es mejor dice, quedar en la carne y no vivir en las pasiones, sino en este cuerpo por causa de ustedes, de estarlo ministrando. Pero yo quisiera estar ya con Cristo, lo cual es mucho mejor, decía Pablo. Ese es el contexto de este pasaje. Y decían, ¿saben qué? Para mí vivir es Cristo. Y el morir, ay, yo quiero estar allá. Pablo anhelaba esa parte. Y aun cuando se despide de Timoteo, de verdad, hermanos, es increíble. Como le dice, mira, estoy a punto ya de ser derramado, muerto, pero me espera la corona de vida. ¿Quién en su muerte dice esas palabras? Solamente la pasión de Pablo en eso. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y es interesante lo que Pablo estaba diciendo, hermanos. ¿Cómo veía la gente? Antes la veía de acuerdo a sus credenciales, a su posición, a todo lo que ellos tenían y no en base a lo que eran en Cristo. Y ahora decía Pablo, ¿saben qué? Ya no los veo en la carne. Los veo ahora en el espíritu. Los veo como esas nuevas personas. Y dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, de acuerdo a lo que él, el criterio de él, dice, ya no lo conocemos así, ya no lo conozco así. Lo conozco como mi Salvador. Lo conozco como aquel que me rescató. Aquel que me dio vida espiritual. Y ya no veo a la gente así. Y mire qué interesante. A esta parte. Como resultado de su conversión, Pablo ya no evaluaba a las personas con base en las experiencias externas. Con esto dio a entender que sus opositores y hasta cierto grado aquellos quienes habían influenciado, sí lo hacían. Ponían sus credenciales.
por sobre todas las cosas. Pero Pablo no fue así. Él decía, ya no veo a Cristo según la carne, según sus criterios meramente humanos. Tenía información acerca de Jesús, pero eso no era lo mismo que creer en él. Hasta que él cayó rendido. Y ponga atención a esto. Mire, la información acerca de Jesús no puede transformar una persona egoísta en una abnegada. No lo puede hacer. Hasta que no te rindes. Solo la conversión podría llevar a cabo esto, como había sucedido con Pablo. Muchas personas, escúcheme, tienen un conocimiento intelectual de quién es Cristo. Pero ¿cuánta distancia hay de la mente al corazón? Como 30 centímetros. Y es lo que te lleva a la salvación. Que este conocimiento lo creas y lo pases al corazón y digas, es verdad, lo reconozco. Y haya un arrepentimiento de todo corazón. Por eso debe quedarte más claro el último punto del sermón. Si tienes vida en Cristo, vivirás libre si no estás sujeto a tu antigua vida. Te preguntarás por qué mucha gente no puede cambiar. Podemos decir, es que, pues es un bebé en Cristo. ¿Es normal? No hay bebés en Cristo. No hay enanos en Cristo. No hay cristianos carnales. ¿De dónde sacamos eso? Si lees la Biblia, en 1 Corintios 3, Pablo está diciendo, no es normal tu carnalidad. Ya tienes que crecer. Te di a beber leche y no viandas, no alimento sólido. Dele usted a un bebé un trozo de carne, ¿qué hace? Se ahoga. Tiene que llevar un proceso. Pero usted no se puede quedar ahí en el proceso tomando lechita todo el tiempo. ¿O sí? No. Entonces, hermanos, fíjese. Veamos el versículo 17. De modo que, fíjense que esta palabra es interesante. Es un enlace gramatical entre dos oraciones que indica que lo que se dice en la segunda oración es un efecto, consecuencia o resultado de lo que se ha dicho en lo primero. Te está aseverando. ¿Sabes qué? De modo, o así que, si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Perfecto. ¿Las qué? Las cosas viejas pasaron. Y aquí, Todas son hechas nuevas. ¿por qué cuesta trabajo tanto vivir en lo nuevo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué cuesta trabajo tanto entender que Dios perdonó, sepultó tu pecado, tu pasado, todo lo perdonó, lo olvidó y lo sepultó en lo más profundo del mar? ¿Por qué cuesta tanto trabajo creerle a Dios que todas esas cosas ya pasaron? ¿Por qué vivimos atados todavía a un pasado? ¿Por qué queremos estar reviviendo muertos, obras muertas? He aquí, todas son hechas nuevas. El pueblo de Israel merecía la reprensión de Dios. Y cuando sale del cautiverio, le dice en Isaías, no traigáis a la memoria el pasado, ni te acordéis de las cosas pasadas. Y aquí voy a hacer todo nuevo. Y lo van a ver, les confirma. Pero ¿qué veía siempre Israel? Las circunstancias, no veía a Dios. Ahora, ¿por qué la gente se la pasa más en el pasado que en lo que es en Cristo? Para poder quitar esos pensamientos, ¿qué tienes que hacer? Renovarlos. Hacer de nuevo. Y empezar a renovarlos. Quitar esas cosas. Pero si sigo pensando lo mismo todo el tiempo, ¿qué va a suceder? Ahí se va a quedar. Sí, vas a sacar lo peor de ti. Pero cuando empiezas a darle lugar a Cristo, las cosas cambian por completo. De verdad, uno se puede gozar. Mire, nadie estaba más capacitado para reflexionar acerca de esa transformación que Pablo, quien cambió de ser un perseguidor de Cristo a un ¿qué? Anunciador del Evangelio. Un contraste muy marcado, si te das cuenta. Ahora, fíjese, estaba en Cristo. Esta frase que Pablo usó varias veces y muchas ocasiones en sus epístolas para hablar que la relación espiritual de un creyente con Cristo, debido a que creyó en el Evangelio precisamente y se identificó por fe con él. Ahora, ponga atención.
estar en Cristo es ser una nueva criatura. Usted está en Cristo, tiene que ser una nueva criatura. Y va a cambiar. Esta nueva criatura nace por medio del Espíritu Santo, que es el agente regenerador. Es la vida que te da. Y dar un nacimiento divino. La nueva obra creativa de Dios que comenzó en cada uno de los que creen en Cristo se consumará hasta que venga el Señor. Pero ya empezó la obra. ¿Por qué retardamos la obra de Cristo nosotros? ¿Te has puesto a pensar? ¿Nos gusta más la vida del mundo? Hemos adoptado tantos modismos, en verdad, tanto humanismo, todos los ismos los hemos adoptado, que empezamos a justificarnos con palabras. ¿Cuántos de nosotros hemos... Ay, pastor, es que estoy en un proceso. ¿Y cuánto tiempo tienes en el proceso? Ay, Dios mío. Años, y ahí estás con lo mismo. Y Dios mío, no has superado esto. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el proceso, esa palabra proceso? La diferencia en un cristiano es cuando se lo permite ese proceso llevarlo a Dios. Que cuando lo lleva a Él, está condicionado y siempre va para atrás. Esa es la diferencia, hermanos. El proceso no lo llevas tú. ¿Quién lo empezó? ¿En base a qué? Usted tiene que hablarme con la Biblia. ¿Cómo está seguro que Cristo ya empezó un proceso? ¿Dónde lo dice? Filipenses 1:6. Estando persuadidos en esto, que el que comenzó, ya la inició, cuando creíste en Cristo, la buena obra en vosotros la perfeccionará. Ahí dice, pastor, la perfeccionará, o sea, va a ser cuando ya nos lleve. No, ya la empezó, la está perfeccionando de tal manera que cuando llegue a su culminación, que Él venga, ¿sabe qué va a hacer? Cristo le va a entregar una obra completa y gloriosa al Señor. Pero ya la empezó. Ahí es donde nos equivocamos y decimos, estoy en un proceso. No, aquí dice que ya el proceso lo inició Dios. Y debes dejarlo que lo culmine. Tienes que dejarlo que lo culmine. Hermano, la Biblia es clara. Mira, hasta porra nos están echando. Es interesante, hermano, fíjese. La antigua vida de esclavitud al yo y al pecado pasó. La nueva vida de devoción a Cristo significa que la persona tiene nuevas actitudes y conductas. Tiene un deseo de conocer a Dios, de ser más a su imagen y abandonar el pecado. Ya no le encuentra sentido al pecado. Cuando conocí a Cristo, ¿usted cree que yo no cometí errores? Pero mucho tiempo, le voy a decir algo, viví contristado. Hasta que el pastor me dijo, te veo muy apagado, ¿qué pasa? Había áreas en mi vida que yo no había rendido. Y caía y caía y caía. Y él me dijo un día, ¿te arrepientes? Sí, pero si estás pensando en hacer lo mismo, supuestamente arrepentido, no es arrepentimiento, es remordimiento. Y todo eso me cambió. Hermano, ya no podía ser, me sentía opacado. Y sabe una cosa, le voy a decir esto, cuando la gente empieza a culpar a otros, se siente opacado. Y a veces decimos, es que no me habla el pastor, y es que esto, y es que empiezas, sabes que estás viviendo en la carne, estás consintiendo un pecado. ¿Y qué te molesta? La palabra de Dios. ¿Qué te molesta? Que otro está en luz y que tus tinieblas se ven reflejadas cuando te habla o se acerca a ti. ¿Por qué repelemos ante la gente? ¿Por qué, hermanos? Precisamente porque a veces andamos mal. Ay, ¿quién le dijo al hermano esto? No, él se lo dijo, el Espíritu Santo en ese momento obró en ti, porque si eres tu hijo, obra en ti. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Versículo 18 y 19, por favor. Miren, y dice, esa nueva creación, dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio
de la reconciliación. Usted al hablar a otra persona está reconciliándolo con Dios, si él acepta. Todo esto proviene de Dios, no de uno mismo. Pablo lo sabía. La reconciliación incluye quitar la enemistad rebelde y pecaminosa, hermanos, del hombre hacia Dios. Y este es uno de los logros más maravillosos que Dios hizo en nuestras vidas. Y debido a que Cristo llevó el pecado de la humanidad en la cruz, hizo que la paz fuera posible. Las personas ya no tienen por qué ser objetos de la ira de Dios. Ya no estamos bajo la ira de Dios. ¿Cómo lo ve Dios a usted ahora? Lo ve en Cristo. Usted, si lee la Biblia, nos dice que hay un acusador que lo está acusando, ¿qué? Día y noche. Y ahí tiene que intervenir ¿quién? Nuestro abogado. Y cuando él viene a acusarlo ante Dios, ¿qué cree que Jesús le dice? Ya pagué por él. ¿Qué lo acusa? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Cristo murió por ellos. Nos dice Romanos 8. Debemos de vernos de esa forma. Pablo menciona que Cristo le dejó este ministerio de la reconciliación en el 18 y lo confirma en el 19. Y dice el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros que la palabra de reconciliación. ¿No siente peso usted por ello? Sí, le encargó a usted y a mí también. Salud. Mire, al confiar en la obra de Cristo de reconciliación, pasan de la esfera de la ira, de la bendición de Dios, de la muerte a la vida espiritual. Los pecados de los hombres no les son tomados en cuenta, de las personas no se le adjudican, porque Cristo, ¿qué? Lo llevó sobre sí. Ese es el tesoro del Evangelio, hermano, que Pablo proclamaba, la palabra de reconciliación que predica el ministerio de la reconciliación. Versículo 20, por favor. Pablo aquí como que está llegando a una conclusión, y fíjese lo que dice. Así que, Somos embajadores. ¿qué es un embajador? Representante. Usted está representando a Cristo, no a usted mismo, aquí en la tierra, en nombre de Cristo. Ahora fíjese qué interesante esta frase, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios le estuviera diciendo al hombre, oye, a través de ese instrumento vengo a reconciliarte. Te quiero usar para reconciliar a otras personas para con Cristo. Os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué dice? Reconciliaos con Dios. A eso vino Cristo, a reconciliarnos. ¿Dónde de todo lo que hemos visto hemos notado que el Señor vino a echarte a perder la vida? Nada. Vino a bendecirte. Y hermanos, pocos versículos resumen de manera más precisa el misterio de este mensaje de Pablo. Fíjese, el representante inmediato de esta reconciliación era Pablo. Y él se apasionó por el Señor. ¿Tú crees que Pablo perdió el tiempo cuando recibió gracia sobre gracia? No. Pablo entendió quién era Cristo y lo que había hecho. Todos los creyentes deberían de servir a Cristo como sus embajadores. La apelación de Pablo no era un pronunciamiento, hermanos, superficial, sino una súplica apasionada. Persuadimos a las personas, dirigida al mundo en nombre de Cristo, que se reconciliaran con Dios. Versículo 21. ¿Al que qué? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay gente que dice, me tocó ir a una iglesia a predicar, después de casi 3 horas ya me tocó el turno de predicar, pero muy bonita, era presbiteriana la iglesia. Pero uno de los jóvenes que estaba dirigiendo también lo de la Santa Cena dijo, el único pecado de nuestro Señor Jesucristo fue amarnos. Le pusieron pero barrido. Jesús no cometió ningún pecado. Esa es su naturaleza, amarnos. Él no cometió pecado. Se hizo pecado. Cuando se hizo pecado se está diciendo, tomó nuestros pecados. ¿Para qué tomó nuestros pecados? Dice, por nosotros los hizo pecados, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él.
la justicia de Dios y la justicia de Cristo se nos imputó en Él. Hermanos, esto es gracia. Esto es misericordia. Dios te paga con justicia. Su propia justicia se fue imputada a nosotros. Y gracias a Dios por ello. No conoció. Él era sin pecado. No había pecado en Él. Pero Él tomó nuestros pecados para llevarlos en sí. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Y los pecados del mundo fueron puestos sobre Él de tal forma que la justicia, nos fue otorgada justicia a través de todo ese pecado. Qué maravilloso cambio, ¿no? ¿No te da gusto? ¿Qué te cambió el Señor? Tu vida por completo. Tu vida por completo. Te quita todo lo malo para darte lo excelente de su gloria. Y como veíamos hace unos domingos, Él se empobreció. ¿Para qué? Para enriquecerte. Y hermanos, por eso, así como Él lo hizo, tenemos que hacerlo nosotros. Capítulo 6, versículo 1 y 2, por favor. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, fíjense qué palabra tan bonita. Usted va a colaborar con Dios. Estamos colaborando. Dice Pablo, decía que somos colaboradores suyos. Para que no haya ninguna, en verdad, una pizca de soberbia y nada, dice Pablo, ¿saben qué? Pero ni el que riega, ni el que planta, ni el que riega, es nada, sino Dios que da el crecimiento en ese aspecto. Un poquito de agua le cayó. Bien. Pero fíjese. Si quieres moverla, por favor. Dice, os exhortamos, los animamos que también a que no recibáis en vano la gracia de ¿qué? De Dios. Ahora, ¿cómo es posible que los corintios hubieran recibido en vano la gracia de Dios? Bueno, hermanos, precisamente al no creer en el mensaje de Pablo y todo lo que había hecho. Muchos cristianos han recibido en vano la gracia, fíjense. Viviendo vanamente para ellos y no para Dios. Piensan que se trata de ellos y no de Dios. Muchos pueden llegarse precisamente a sentirse salvos sin serlo. Es verdad. Pues no viven ni expresan los frutos que el Señor produce al reconocer que todo fue por gracia. Una frase que he escuchado mucho. Decía, ay pues, a mí no me importa estar pleiteado con la gente. Yo sirvo a mi Señor. Ay, caray. Bueno. Está muy buena. ¿Y a qué Señor sirve? Porque el Señor de las malas obras y no de las maravillas es Satanás. Por eso le decía, vosotros sois hijos de diablo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo quieren hacer. Cuando una persona obra mal y pretende hablar de Cristo, por eso no funciona, porque dices, es que no hay vida aquí, ¿cómo me puede transmitir vida en esa parte? Por eso los falsos apóstoles de Corintio predicaban un mensaje diferente al de Pablo. Si eran judaizantes, probablemente negaban el mensaje paulino. Decían, ¿saben qué? Sí, está bien, crean en Cristo, pero están obligados a guardar la ley, están obligados a circuncidarse. Decían, no. A los de Gálatas le dice, oigan, empezaron con el espíritu, ¿van a terminar con la carne? Vosotros corríais bien, ¿quién los estorbó? ¿Quién? Se iban bien encaminados, ¿quién los estorbó? Para no creer este mensaje. Querían que volvieran a la ley. Y por último el versículo 2. Vean qué hermoso. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día ¿qué? De salvación. En tiempo aceptable que te he oído. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. En tiempo de salvación que te he socorrido. ¿Quién toma la iniciativa? Es Dios. Miren, la cita que Pablo hace aquí, Isaías 49:8, es una refutación a los judaizantes que querían imponer la ley mosaica como medio para obtener la justicia. Nunca lo lograron. Pero en Isaías
Dios anunció que la salvación se ofrecería universalmente no solo al terco Israel, sino a todos los gentiles. Mire lo que dice ese pasaje. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación. Para que alcanzaran a otros, pero se echó a perder. Y aquí la cita enfatizó el hecho de que la salvación es por iniciativa ¿de quién? De Dios. En tiempo aceptable te he oído y te he socorrido. Jesús inauguró este mensaje de la gracia, hermanos, de Dios en su ministerio, y Pablo lo comunicó. Ahora, yo te pregunto, ¿en verdad la gente hoy en día entiende la gracia? ¿Por qué no? Muy apegada al pecado, ¿no? Si la entendieran, vivieran diferente, ¿sí o no? No valoran lo que Cristo hizo, porque no han entendido lo que es la gracia. Y si no entiendes lo que es la gracia es porque no has entendido lo que vino a hacer por ti en la cruz. Y tienes que ser completamente diferente. Hermano, esto viene de Dios, esto es vida. El día de salvación era la era actual de la gracia. Pablo instó a los corintios a no despreciarla para volverse al legalismo judaico. Hacer eso sería recibir en vano la gracia. Mire, estoy sorprendido, me pasaron un video. Hay unos lentes que son tipo virtual, donde usted puede, a nosotros lo compramos hace muchos años en una oferta, cuando trabajaba mi esposo en la empresa, y ponías el celular y podías dimensionar. Hoy está la nueva moda de la iglesia virtual, ¿sabías? Donde tú puedes ver a tu lado personas adorando, alabando, está ahí la alabanza, y luego viene la predicación, y tú puedes estar en tu casa y así parado, alabando. Ay, caray, dije, ahora, todo esto nos van a meter para alejarnos de la comunión. Si la gente hoy en día le cuesta congregarse, imagínense, peor tantito. O sea, ya hay opción, tú puedes escoger. Pero ya no vas a escoger la Biblia. ¿No? Dejando de congregarnos, ¿cómo qué? Como algunos tienen costumbre. Y más cuando aquel día, Se veas que acerca. aquel día se acerca. El día del Señor. Y debemos congregarnos para estimularnos al amor. Al amor y a las buenas obras. Ahí está el propósito. Para estimularnos al amor y que vea la gente que Dios es real, y a las buenas obras. Hermanos, los cristianos podemos rechazar esa gracia y tomarla en vano cuando empezamos a vivir según nuestros criterios, considerando lo que agrada a nuestra alma y no los preceptos de Dios. Conclusión. Todos de una manera u otra debemos estar compartiendo el mensaje que hemos recibido de gracia. Dios te pedirá cuentas de lo que has recibido. 2. El móvil mayor que nos motiva a ser diferentes es su amor derramado en nuestros corazones. Así que no hay excusa para no cambiar tu vida. No hay excusa. Y 3. Una de las evidencias que en verdad muestra que tienes vida en Dios es el abandono de antiguos hábitos para estar en novedad de vida. En novedad de vida por completo. Si usted cree que yo no he tenido que abandonar cosas, he tenido que abandonarlas, porque es parte de mi vieja naturaleza. Pero no me justifico, hermanos, porque ya no puedo. Gracias al Espíritu Santo de verdad, que está ahí, ¿para qué? Para darnos vida. Vamos a orar y posteriormente vamos a pasar a lo que es la Santa Cena y preparar nuestro corazón en estos momentos. Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de poder escuchar tu palabra. Es muy clara tu palabra, nos insta a cambiar. Agradecemos por la vida espiritual que hay en nosotros. Agradecemos por tu Espíritu Santo, la tercera persona en la Trinidad, el cual prometiste que cuando te ibas, lo ibas a mandar, Señor. Y gracias, porque Padre, hoy podemos darnos cuenta que tenemos oposición entre la carne y el Espíritu para que no vivir en una manera antigua. Te bendigo, te exalto y te doy alabanza y gloria. Señor, que este año nos atrevamos a vivir diferentes. Que este año en verdad seamos cristianos y nos convirtamos a ti. Yo
te exalto y te bendigo, Señor, por todo lo que has hecho. Y aún de aquellas cosas, Señor, que en verdad en nuestra carne hemos luchado y que tal vez no hemos querido rendir, pero estamos a veces derrotados, agotados, porque sabemos que nos trae frustración. Tu palabra nos dice que el que conoce al Hijo vivirá verdaderamente libre. Y esa verdad, que es Cristo, nos libra de todo pecado y nos hace plenamente libres para vivir en ti. Te bendecimos por tu palabra. Ponemos en tus manos esta nueva serie, porque, Padre, queremos entender lo que somos en ti. Tenemos una nueva identidad y qué hermoso, Señor, vernos en eso, no en el pasado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí. Bendice su corazón, bendice sus vidas, y que de aquí en adelante entendamos lo que somos en ti, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas por tu poder y tu gracia, no por nuestra fuerza. Al contrario, nos has dicho, Padre, que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Te bendigo y te exalto, y gracias por esta oportunidad de vida del 2023. Gracias porque este año sé que va a ser diferente, y sé que este año habrá mucha bendición, pero queremos vivir en ti, renunciando a todo lo oculto y vergonzoso que tal vez otras personas no conozcan, pero tú sí, Señor, en lo más íntimo del corazón. Renunciamos a eso para vivir piadosamente y entregados a ti. En el nombre de Jesús.